Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos del difícil oficio de ser profesor. Anteriormente hicimos un video hablando de los beneficios de ser profesor, de las bondades y de todo lo bello que significa enseñar. Y habíamos prometido hacer una segunda parte con el lado opuesto, el lado contrario a toda la enseñanza, a toda la buena educación y a toda la buena moral. Ser profesor puede llegar a ser un oficio muy difícil. Tantos obstáculos pueden complicar la vida de cualquier buen maestro. Estas películas tratan de lo difícil, de lo injusto, de lo desafiante que puede llegar a ser el oficio de enseñar. Y aquí están 10 de las películas más polémicas y más difíciles sobre el oficio de ser profesor. Número 10. El profesor, Detachment. Tony Kaye nos regala otra cruel radiografía sobre la América moderna. Primero lo hizo en Historia Americana X, y con esta película se adentra en una de las guerras más marcadas que la sociedad combate en estos instantes: la guerra contra la ignorancia, la guerra de los valores contra las publicidades. Adrien Brody nos regala otra de sus grandes interpretaciones en esta película, en la que encarna al profesor Bates, un profesor sustituto que tiene la difícil tarea de cubrir colegas incapacitados y tratar de dejar algunas semillas de esperanza en jóvenes que lo han perdido todo, especialmente el ánimo y el motivo para ver la luz del día siguiente. Una película brusca, dura, de esas que Hollywood nos comparte de tanto en tanto, de esas películas que se meten en las aulas de clase para hablarnos de las miradas, de los sentimientos, de los puntos de vista de jóvenes necesitados de atención y de profesores sobrecargados de responsabilidades. Se parece mucho a La Clase, la película francesa de Laurent Cantet que ganó la Palma de Oro en Cannes y que nos muestra que el límite entre la fantasía de ser dioses y la realidad de ser proscritos es muy frágil, y solo un joven muy bien educado puede lograr encontrar el camino ideal para sus metas. Número 9. Conducta. Poco sabemos del sistema educativo de Cuba, especialmente el de La Habana, pero al ver esta película descubrimos casi todo. Un sistema que, al igual que en el resto del mundo, se dedica a cuantificar la memoria y a abandonar a las almas y a aquellos guerreros que defienden al hombre y sus derechos por encima de las reglas. Chala es un niño incomprendido, apaleado por la vida, que no entiende y que no logra digerir por qué la emprendió contra él. Es un perseguido sin crimen, que busca en el furtivo amor el consuelo a los vicios que gritan para que alguien los cubra o por lo menos se entere de su existencia. La única dispuesta a meter la mano al fuego por Chala es Carmela, su vieja profesora, que ha escuchado tantos cuentos de libertades frustradas que ya no es capaz de seguir masticando tanto papeleo absurdo y tanta ley injusta, y que para su propia satisfacción personal, para poder morir tranquila, necesita enfrentarse a un régimen que ya no tiene ningún sentido. Enorme película de Ernesto Daranas, muy valiente al enseñar una realidad pocas veces vista como la del sistema educativo cubano, que carece de tantas cosas como el país mismo. Otro sueño frustrado y otro ideal botado al mar del que pocos quieren ya salir, por ese miedo a seguir vagando entre las calles ruinosas y los vicios que corroen las conciencias. Muy buena película, muy recomendada. Número 8. Otra ronda. Drug. Dicen que solo los niños y los borrachos dicen la verdad y son completamente honestos. También dicen que un pequeño porcentaje de alcohol en la sangre hace que la energía crezca y que el poder se enfoque en pocas tareas realizables. Martin, Tommy, Nicola y Peter son 4 profesores cansados de la misma nota, de la misma broma escrita en el baño del colegio y de la misma protesta de los padres que quieren ver convertidos a sus hijos
en leyendas sin siquiera intentar levantarse de las sillas. Los cuatro deciden someterse a un experimento más que interesante: consumir una pequeña dosis de alcohol antes de las clases, para así tener la valentía de enfrentarse al día del juicio, que es todos los días de su vida. Al principio, la dosis es poca y ayuda a combatir el tedio, pero ya entrados en gastos, se sube la dosis y las proporciones de los actos felices. Todos esos actos que comienzan a cambiar de forma abrupta y de repente lo que parecía algo digno de seguir se convierte en el vergonzoso espectáculo de un ebrio sin oficio. Gran película de Thomas Vinterberg, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 2020 y que dejó una huella con estas aventuras etílicas y las consecuencias que el mal ejemplo deja en los alumnos. Número 7. Sala de profesores. La nueva tolerancia nos permite aceptar a todos alrededor, ¿o no? El nuevo rollo de la empatía nos permite comprender a todos los demás, ¿o no? La democracia permite que el pueblo elija la mejor opción, ¿o no? El sistema educativo permite que todos aprendan cosas nuevas, ¿o no? ¿Y qué pasa cuando alguien hace lo incorrecto? ¿Es incorrecto para todos o solo para algunos? ¿Qué pasa cuando alguien señala a alguien creyendo tener la razón? ¿Y quién tiene la razón? ¿Y para qué sirve la razón en medio de tanto caos? ¿Para qué sirve la libertad en medio de tantas cámaras de vigilancia? ¿De qué sirve el libre pensamiento y la libre opinión si tienes que formalizarla y exponerla con firma y huella? Gran película de Ilker Kattal, que comienza como la pequeña lección de buen comportamiento que una profesora quiere dar, pero que se va convirtiendo en una bola de nieve espantosa, capaz de devorar y destruir a todos los involucrados. Carla, la profesora, solo quiere ayudar a descubrir al pequeño bandido que roba cosas pequeñas, pero se enfrenta al mundo real, en donde el ladrón, el violador o el asesino tienen los mismos derechos de compasión que las víctimas. Un sistema que se encoleriza con tanta vehemencia en contra del acusador como en contra del delincuente. Sin embargo, en ese juego de rumores, ¿quién será el acusador y quién el delincuente? Habrá que ver la película para poder entenderlo y señalar al indicado. Número 6. Adiós, muchachos. Si vivir en un internado puede llegar a ser definitivo en la vida de una persona, vivir en un internado en medio de la guerra, siendo testigo de las opresiones y tratando de ocultar inocentes para que no corran peligro, deja una cicatriz eterna en cualquier persona. Esto fue lo que le pasó a Louis Malle, el gran director de cine francés que en su infancia, en medio de la guerra, vio como un joven estudiante aparecido de ninguna parte, el joven noble e inteligente Bonnet, lo perseguían por el simple hecho de ser judío y de tener creencias diferentes a los demás. Una tarde, el batallón del ejército nazi llega al internado regido por frailes agustinos y revisa todos los rincones hasta encontrar los escapados, a los que pretendían esconderse de la muerte. Pero no solo a esos inocentes, sino también a aquellos quienes ayudaron a proteger esas tristes almas. Adiós, muchachos, es la última frase que el padre regente les dice a sus alumnos antes de partir hacia la muerte, acompañado de 3 de sus inocentes protegidos. Entre esos alumnos se encontraba Louis Malle, aún niño, aún no partidario, pero consciente de la injusticia y de la impotencia que muchas veces el bien tiene contra las armas y la guerra. La película es el recuerdo vivido, el homenaje eterno que el director quiso hacerle a los miles de niños inocentes que, como Bonnet, murieron sin saber cuál era el crimen que habían cometido. Número 5. Elephant. El 20 de abril de 1999
se perpetró una de las masacres más fuertes de la historia reciente, la masacre de Columbine. Eric Harris y Dylan Klebold, ambos estudiantes de la escuela, entraron fuertemente armados y dispararon sin contemplación contra todo lo que se veía. El resultado: 3 estudiantes muertos, un profesor y los 2 agresores que terminaron suicidándose. Gus Van Sant tomó este ejemplo para relatar la dura vida que se puede tener en un aula en Estados Unidos, un infierno para aquellos inconformes que puede llevar a un nivel de estrés y de bullying tan alto que puede derivar en la locura de las víctimas y convertirlos en victimarios sin remordimiento. Por desgracia, esta no fue la última masacre en una escuela en Estados Unidos, un acto demencial que se ha convertido en algo recurrente y en un flagelo que acaba con la fe de pocos en un sistema educativo inútil, corrupto, complejo, que no anima al estudiante a caminar hacia el desarrollo, sino que lo acorrala para que tome las decisiones más equivocadas posibles. Un grito de auxilio, un llamado de atención, un fuerte reclamo para que el sistema cambie y comience a valorar a las personas por encima de los números y de las notas. Una gran película que, por desgracia, también deja un gran dolor. Número 4. Estrella del Sur. El sur es para los valientes, y aquellos que sobrevivan a su cruel realidad deberían recibir una estrella. La penosa y casi vergonzosa vida de un grupo de adolescentes en el sur de Bogotá, rodeados de milicianos camuflados, de ladrones, de asesinos, de violadores, de bandidos, es el peor escenario para la enseñanza, el peor rincón del alma y del tiempo, porque alrededor del colegio público hay tantos problemas que las matemáticas o el inglés es lo último en lo que se piensa. Lo primero es en sobrevivir y en luchar contra corriente por tener un pedacito de espacio para soñar, para fantasear con ser felices. Tremenda y dolorosa película de Gabriel González Rodríguez, que recibió la indiferencia y el castigo del olvido por realizar esta cruel radiografía sobre ser joven en tiempos de matanzas y de verdades que se deben ocultar. Por desgracia, la película muestra la realidad de cientos o miles de comunidades colombianas encerradas entre el silencio y la esperanza de huir lo más lejos posible para tratar de respirar, de nacer de nuevo. Grandes actuaciones de Juliette Restrepo como esa maestra que lucha con nada por un momento de tranquilidad, y de David Trejo como aquel estudiante que perdió lo más importante en la vida, la ilusión de ser feliz. Como vemos, la tarea no es fácil y cada vez más las líneas de comportamiento se diluyen y cada vez es más difícil para un profesor enfrentarse a sus alumnos. Cada vez se va complicando más porque con el paso del tiempo las líneas se van haciendo tan efímeras que se vuelven fantasmas errantes. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otra película que hable del difícil camino de enseñar se quedó por fuera de la lista. Ahora vamos con las 3 últimas. Número 3. Semilla de maldad. Pero si pensamos que la dureza de ser profesor o estudiante es tema de estos tiempos, estamos equivocados, y esta película de 1955 nos lo demuestra. Un excombatiente, interpretado magistralmente por Glenn Ford, llega a la ciudad y encuentra trabajo en una escuela conflictiva, llena de pandilleros y de rebeldes que no ven en la vida nada más que un ring de combate del que deben sobrevivir. El profesor, cansado al principio por tanto problema, busca métodos alternativos para animar a los muchachos a estudiar, pero no lo consigue. Todo es infructuoso y cuando está a punto de tirar la toalla, como el resto de sus colegas, decide como último método enfrentarse a la pandilla y batirse en el aula como si se tratara de la batalla más cruel de la guerra que acabó de pasar.
Desmotivante película de Richard Brooks, una película que fue criticada en su momento por su rudeza, por su cruel verdad y por meter el dedo en la llaga de un sistema que ya parecía defectuoso 70 años atrás. Un sistema que desde hace mucho pide una transformación, un cambio, un método diferente en donde se valore al joven como la persona que es y no como la máquina que debe cumplir todo a rajatabla, como si se tratara de un condenado a aprender. Número 2. La casa. Un rumor, la peor arma que la era actual tiene contra un individuo. Un simple rumor es capaz de acabar con la paz y la tranquilidad de una persona, de un pueblo y de toda una comunidad que de repente comienza a mirarse de reojo y a señalarse con inquietud y disimulo. Thomas Vinterberg de nuevo recurre a su amigo Mads Mikkelsen para analizar a profundidad la tortura del sistema actual, de la sociedad actual, en donde en apariencia todo es permitido y tolerado, pero en el fondo esto es solo una fachada, porque esa misma tolerancia sirve de pretexto para cuestionarlo todo y para limitar el comportamiento de cualquier hombre. Lucas es un maestro de un jardín de niños pequeños, la mano derecha de la directora y el candado de confianza de los padres que lo conocen desde hace mucho tiempo. Pero un murmullo, un inocente comentario sin intención lo cambia todo, y Lucas termina siendo el objetivo de todas las miradas y de todos los rifles que persiguen héroes. El terror de nuestra sociedad puritana destinada a corromperse entre confesiones y pecados ajenos. De eso se trata esta obra de Thomas Vinterberg. Una película que debería ser obligatoria por el tremendo juicio que uno debe hacer para tratar de comprender la difícil situación y encontrar a quien se debe señalar. Número 1. La Ola. En 1967, el profesor Ron Jones quiso demostrar en una escuela de Estados Unidos, en un pequeño salón de clases, que cualquier sociedad, por más educada o acomodada que fuese, es vulnerable y capaz de entregarse a un sistema totalitario y autócrata. Su experimento se llamó la Tercera Ola, en alusión al Tercer Reich, y quería demostrar que estamos más cercanos de caer de nuevo en la desgracia que de librarnos de ella. La Ola, la película de Dennis Gansel, es la adaptación de esta experiencia. En una escuela alemana, un profesor tiene la tarea de demostrar lo que una autocracia es capaz de hacer en una sociedad. Comienza como algo inocente. La clase comienza con cosas tan sencillas como saludar bien, vestirse adecuadamente, levantar la mano para hablar y ayudarse los unos a otros como una sociedad. Pero a medida que los resultados aparecen, también lo hacen los defectos, las discriminaciones, la represión al diferente y la rebeldía a un sistema que no funciona. La Ola, como grupo, comienza a llamar la atención y a convertirse en un movimiento peligroso, en donde los muchachos están dispuestos a hacer todo con tal de seguir a un líder, aún sabiendo que ese líder está equivocado. Gran película que deberían ver todos los profesores y que demuestra el enorme error de abrir las puertas equivocadas a ojos que no están preparados. Por desgracia, cada vez más es más difícil ser profesor y educar a un buen adolescente. Incluso ya vemos que es muy difícil educar a un niño, a una persona que hasta ahora está creciendo y que no conoce más allá de lo que dice el teléfono. Les recomendamos que vean el video sobre la buena enseñanza, sobre esa educación que todavía tiene una esperanza. Apenas estamos tocando el tema de enseñanza y arte. Falta todavía literatura, falta todavía pintura y mucha música que se ha hecho alrededor del tema. El oficio, el desafío y la polémica van para rato. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.